Bueno, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a presentar nuestra solución del reto. Estamos compuestos pues, por mi persona, por Ian Durán, por Alan de la Cruz, por Josué Acosta y por Maximiliano Cercero. Bueno, contextualización. Las carreras de Fórmula 1 se vuelven muy interesantes por diversos motivos. Los acelerones en las rectas, la pericia al manejar en las curvas, los accidentes que ocasionalmente ocurren. Los pilotos deben adaptarse a los diferentes diseños de las pistas de diferentes países, a los climas y a las altitudes. Tener una gran condición física dada a la gran tensión y a las fuerzas a las que se ven sometidos. Tener gran resistencia por el kilometraje que deben recorrer en cada carrera. En el diseño de los automóviles debe haber monoplaza, que sean ligeros, baja altura y excelente aerodinámica, permitiendo poca resistencia al viento, altas velocidades en las rectas, mejor agarre en las curvas. En los diseños de los automóviles, la suspensión y una extraordinaria potencia del motor que les privilegie el desarrollo de una gran velocidad a su vehículo. ¿Cuál es el objetivo de este reto? Pues el objetivo es diseñar una simulación computacional de automóvil de Fórmula 1 recorriendo una pista, determinar la solución en la que el carro pueda salir derrapando de la curva y calcular la energía perdida. Muy bien. Bueno, pasamos al segmento de creación de la sección de la pista. La sección de la pista es en realidad una función de tercer grado. Una función de tercer grado que tiene que cumplir las siguientes condiciones. El punto inicial tiene que estar en x10, y290. El punto final tiene que estar en x200, y100. La longitud de arco tiene que ser mayor que 300, pero menor que 500. Y el radio de curvatura tiene que ser menor a 50 grados. Entonces, con lo que estamos lidiando es con una función cúbica que tenemos que encontrar los coeficientes de ella para poder saber cuál sería exactamente la función. ¿Cómo hallamos el polinomio? Para hallar el polinomio tenemos que hallar los 4 coeficientes. Los coeficientes que se estarán multiplicando por los términos que están al cubo, al cuadrado, lineal y constante. Para hallar estos coeficientes requerimos hallar los 2 puntos en el plano para poder armar un sistema de ecuaciones. Estos 2 puntos los vamos a generar de forma aleatoria. Así es como lo estaremos haciendo. Lo que haríamos sería generar los 2 puntos de manera aleatoria usando la función rand. Después lo ponemos dentro de una matriz que es un sistema de ecuaciones para cada ecuación. Y después vamos a simplemente meterla dentro de un vector y multiplicarla por la inversa. Bueno, pues para poder hallar si nuestra función cumplía o no con el requisito de la longitud de arco, tuvimos que utilizar esta integral que lo que hacía era calcular cuánto medía la función desde el punto A hasta el punto B. En la parte de abajito podemos ver cuál fue la función, pero ya en MATLAB que utilizamos, que es básicamente lo mismo, pero ya pasada a programación. Y para poder hallar el radio de curvatura, utilizamos esta otra, que al fin y al cabo es el inverso de lo que se conoce como K o la curvatura. Y aquí está también pues en código lo que hicimos, que es básicamente lo mismo. También tuvimos que hallar los puntos críticos, ya que en estos puntos era precisamente donde el radio de curvatura era el menor y los que nos interesaban para saber cuál era pues el radio de curva más pequeño de toda la pista y para poder ver si había por lo menos un punto donde este fuera menor a 50. Pues aquí podemos ver que lo que hacemos pues es resolver la derivada de nuestra función y pues luego hallamos los puntos críticos hallando los puntos máximos y mínimos. Ahora, también los valores importantes que nosotros tuvimos que calcular fueron, pues como dije anteriormente, los máximos y mínimos, y con ellos, y para eso pues tuvimos que utilizar la variable x, que es el símbolo que utilizamos dentro de nuestra ecuación modelo, que creamos con los coeficientes que ya habíamos hallado antes. Aquí está finalmente lo que hacemos nosotros para poder hallar las coordenadas. Y es que nuestro programa, curiosamente, lo que hace es intentar con coordenadas aleatorias. Intenta, hasta que por fin encuentra un set de 2 coordenadas.
que cumplen con todas las condiciones anteriores. Y cuando encuentre este set de coordenadas, pues sigue el resto del programa, ¿no? Pues ya tenemos una curva válida y ya podemos hacer el resto de cosas que necesitamos hacer. Y aquí lo que estamos haciendo es calcular los círculos tangentes a, o bueno, los círculos que están donde están los radios de curvatura, o bueno, los radios de curvatura más pequeños, por ser más exactos. Y lo que hacemos es graficar los círculos en caso de que, pues primero que todo, estén dentro de la gráfica, porque pues hay una probabilidad de que haya un círculo que esté por fuera de nuestra sección de la gráfica que nos interesa. Y pues todas las coordenadas que nosotros utilizamos para poder calcular nuestros círculos ahí están. Con relación a la segunda entrega, una de las cosas que se nos ha solicitado ha sido resaltar la zona de derrape en nuestra curva. Esta zona equivale a todos los puntos, la lista de coordenadas en los que cumplen la condición de que el radio de curvatura es menor o igual a 50. Entonces, nosotros vimos por pertinente elaborar una función que nos permita hallar estos puntos. En primer lugar, tenemos que, justamente como parámetros, tenemos la ecuación de toda esta gráfica y tenemos 3 puntos, el inicial, el intermedio y el final. El intermedio y el final podría corresponder a los puntos críticos de una función, por ejemplo, o sea, de la función en este caso, entonces el valor máximo y el valor mínimo, ¿no? Esto corresponde al primer ejemplo, o sea, para la primera zona de derrape. Entonces se tomaron estos 3 puntos para calcularlo, ¿no? Entonces, son 2 ciclos lo que sucede en nuestro programa. Lo hemos hecho así justamente para pensar, para que el programa no tenga que iterar tantas veces para hallar el resultado. En primer lugar, iniciamos en el punto inicial y el punto intermedio. Así que va a verificar en cada punto si es que se cumple la condición, y en caso de que se cumpla, le añade una lista. Para el segundo ciclo, que justamente se puede apreciar una gráfica aquí para la primera zona y esta para la segunda, cada uno con sus puntos respectivos de cómo funciona más o menos, en el segundo ciclo ya sabe que las coordenadas son menores o iguales a 50, entonces va a registrar hasta que encuentre el siguiente punto que es mayor o igual a 50, ¿no? Entonces, todo esto se almacena en una lista de coordenadas en X, y justamente para evaluar y hallar las condiciones en Y, justamente por eso utilizamos la ecuación, que se convierte en una función anónima, y así podemos evaluar toda esta lista de coordenadas, y así obtenemos los datos necesarios para poder graficarlos y resaltarlos. Después nos tocaba graficar las gradas. Para esto tenemos la función que está a la derecha, que es obtener los puntos de las gradas, lo cual recibía como parámetro una coordenada inicial, o sea, un X y un Y iniciales, que son los donde iniciaba la zona del derrape, que es la zona roja que acabamos de enseñar. Una distancia total, ya que las gradas tenían ciertas dimensiones, que era de 10 por 80 metros y que tenía que estar a 20 metros separada de la pista. También tenía que tener cierta inclinación, que la inclinación de la grada es la misma a la tangente del punto donde empieza la zona del derrape. Y tenía un booleano de derecha que indica si la grada tenía que dibujarse a la derecha o a la izquierda. Lo que hacía esto era que con el parámetro de distancia total iba checando los puntos en X hasta que la distancia que se sacaba con Pitágoras del punto actual menos el punto inicial, la raíz cuadrada del punto inicial menos el punto inicial al cuadrado, si eso era igual a la distancia que nosotros le enviamos como parámetro, nos regresaba el X y Y que cumplían con estas condiciones. Con esto fuimos obteniendo cada una de las 4 esquinas de las gradas, como se puede ver en el código de la parte inferior. Y ya que teníamos los 4 puntos de las gradas, se llamaba a la función line para trazarla y a la función fill para rellenar el rectángulo. Y este código se tuvo que repetir 2 veces, una para cada una de las gradas. Y el slope lo obteníamos, como ya lo mencioné, con la tangente en el punto donde inicia la zona del derrape, que pueden ver ahí en el código de la parte de arriba. Así es como nos quedó el programa para nuestra segunda entrega, con las gradas dibujadas y los círculos trazados y las zonas del derrape en rojo. Con respecto a la última entrega de nuestro proyecto,
Se han hecho varios cambios en nuestro código. En primer lugar, se removieron los círculos que demostraban el radio de curvatura, ya que no presentaban otra utilidad más que ese fin demostrativo, ¿no? Y bueno, también se cambió, se modificó todo nuestro código y se lo trasladó a AppDesigner para que tenga una interfaz y sea un poco más amigable para cualquier persona que quiera probar nuestra solución. Entonces, uno de los puntos fuertes para esta entrega ha sido calcular, justamente determinar si es que un auto llega a derraparse, ¿no? Hacer una simulación y, bueno, calcular algunos datos. En este caso, si es que el auto se llega a derrapar, tenemos que calcular la distancia que recorre antes de que se detenga y también el calor que han generado la fricción de las ruedas y el asfalto. Entonces, para hacer estos cálculos, justamente hemos utilizado unos teoremas físicos, ¿no? Como primera definición, conocemos que el trabajo realizado equivale a la fuerza aplicada por un desplazamiento determinado, ¿no? En el caso de calor, la fuerza corresponde a la fuerza de fricción, ¿no? Que se recorre justamente por una distancia. Y bueno, también podemos aplicar otro conocimiento, otra definición, que es el teorema del trabajo-energía, que se define como que el trabajo neto de todo el sistema es el cambio de energía, ¿no? Entonces, como sabemos que el auto se detiene, la energía final del objeto es nula, ¿no? Porque es cinética, entonces está ligada a la velocidad y como está en reposo, es nula, ¿no? Entonces solo queda la energía inicial, ¿no? Que es justamente, como es negativa, refiere a toda la energía que se ha ido perdiendo en el sistema, ¿no? Esto corresponde a la energía que se ha liberado por el calor, por la fricción, ¿no? Entonces, al igualar estas dos ecuaciones y al hacer algunos procedimientos matemáticos, obtenemos que la distancia equivale a la velocidad al cuadrado sobre el doble del coeficiente de fricción cinética por la gravedad, ¿no? También conocemos que justamente para hallar la velocidad máxima permitida, conocemos que la fuerza centrípeta también se puede igualar a la fuerza de fricción. Esto es para que, justamente necesitamos esto para que tenemos que saber el límite en el que el auto pueda mantenerse con una cierta velocidad en la misma curva, ¿no? Entonces, haciendo otra vez operaciones matemáticas, tenemos que es la raíz del coeficiente de fricción por la gravedad por el radio de curvatura. Entonces, para eso hemos definido justamente una función que nos permite hallar esta velocidad máxima permitida en todos los puntos de una ecuación. Ya que conocemos los radios de curvaturas en cualquier punto, podemos hacer lo mismo para la velocidad. Entonces, es aquí donde empezamos a graficar nuestros puntos, ¿no? Empezamos a definir ciertos parámetros que nos permitan graficar en toda la curva un determinado punto que corresponda al vehículo que se está moviendo, ¿no? En este caso, en cada punto va a verificar si es que la velocidad inicial que se le ha asignado al carro es mayor o igual a la velocidad máxima permitida en una zona de derrape. Ojo, en una zona de derrape, ¿no? Entonces, si es que no se cumple esta condición, el auto va a recorrer toda la pista sin ningún problema. ¿Qué sucede cuando sí excede esta velocidad máxima permitida? Lo que sucede es que el auto se va a derrapar y se va a desviar y va a salir por una recta tangente. Es por eso que se necesitaba calcular la recta tangente, ¿no? Entonces, justamente también necesitamos calcular la distancia y la energía perdida que se ha transformado en calor. Y luego alteramos nuestra trayectoria para que represente que se está yendo por una línea recta y llega un punto en el que se detiene, que es cuando recorre la distancia máxima. Este es más o menos un ejemplo sobre más o menos cómo ha quedado nuestro problema, sabiendo los puntos iniciales y, bueno, algunos datos que se van a ir generando una vez empieza a correr el programa. Entonces, esto se puede explorar en un futuro. Ahora vamos a empezar con la simulación. Le ponemos a crear curva y todos los datos se están cargando. Ahorita los enseñamos. Ya se cargaron todos los datos y podemos ver aquí la ecuación de la curva, el punto máximo, el punto mínimo, la longitud de la curva, el radio de la curva en este punto, el radio de la curva en el máximo, la zona de derrape con rango de X de aquí a aquí y de acá a acá, y la velocidad máxima en toda la pista, que en este caso es de 15.2 metros sobre segundo, que equivale o al mínimo o al máximo de la curva. Si le ponemos en lluvioso o no lluvioso, pueden ver que cambia la velocidad máxima permitida porque con lluvioso hay menos fricción. Vamos a hacer una simulación donde el carro pasa sin problemas la pista, que es teniendo una velocidad menor. Vamos a crear el Ferrari y
Vamos a adelantar la velocidad del video ya que esta simulación es algo lenta. Va la curva y nomás quiero destacar que la velocidad máxima en el punto actual siempre se está actualizando al igual que el punto actual, y como no se desvió hay cero energía perdida y cero distancia derrapada. Ahora vamos a ver un ejemplo donde ponemos una velocidad superior a la permitida. Vamos a poner 15.3 y vamos a hacer lo mismo. Vamos a adelantar hasta el momento en que se desvía. Y ya se desvió. Podemos ver, déjame le hago un zoom. Podemos ver que aquí hay una línea color azul, que es la distancia total derrapada. Podemos ver que el Ferrari se sigue moviendo hasta que llega al final de la línea azul. Y la distancia total que derrapó fue de 14.91 metros y esta fue la cantidad de energía perdida. Y el estado del carro es desviado. Bueno, hablando un poco de las conclusiones de nuestro trabajo, a veces se nos dificulta un poco experimentar y poner a prueba justamente todos los conocimientos que nos imparten. Es por esto que nosotros podemos utilizar herramientas como MATLAB y conocimientos de mate y de física para poder justamente comprobar ciertas definiciones que nos brindan y que nos enseñan. En este caso fue la conservación de la energía, el trabajo y también un poco de cinemática y movimiento angular. Entonces, con todas estas herramientas, las funciones y lo que nos brindan esta plataforma, por ejemplo, MATLAB, nos permite hallar de manera un poco más precisa justamente qué es lo que sucedería en la situación, en este caso de un Ferrari, si es que se llega a derrapar. Y yo creo que y bueno, creemos en realidad como equipo que justamente se utilizan más o menos estos procedimientos para que se vele también, por el sentido económico, que a veces es muy caro diseñar estas pistas que cumplan con las condiciones, entonces estos programas nos facilitan mucho esto. Y por otro lado, también determinar en qué puntos es seguro colocar, por ejemplo, las gradas para que los ciudadanos y las personas que deseen ver estas carreras no salgan afectados en caso de que ocurra un accidente. Entonces, yo creo que estas herramientas nos permiten tener muchas ventajas y beneficios a la hora de no solo realizar estas simulaciones, sino en un ámbito más general. Y aquí están las referencias que usamos para el proyecto. Gracias por su atención.